La película del juez, esa es nuestra enseñanza de hoy. A propósito de la campaña, a propósito de la campaña 40 días ¿para qué estoy aquí en la tierra? Que tiene que hablar con el propósito de Dios para nuestra vida. Yo quise enseñar hoy, estoy metiéndome ya, yo me estoy empeliculando con la campaña ya. Estoy viviendo, estoy preparando los materiales y estoy muy compenetrado con esto. Y hoy quiero hablarle de un personaje en la Biblia. Algo que leía y estudiaba en esos días era que solemos leer la Biblia, la palabra de Dios, sin un contexto real. Y a veces tomamos aplicaciones, no son malas las aplicaciones, pero nos perdemos de ver el propósito de el escritor cuando escribe ciertos pasajes bíblicos, ciertas historias bíblicas. Y hoy quiero referirme a una, y es en la época de los jueces. Y este juez bien particular se llamaba Gedeón, y quiero que hablemos de él un poco. Le puse la película del juez porque Gedeón era un juez. Y Jueces 6:11 dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lugar para esconder, escuche bien eso, para esconder el grano de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo? Escondiendo su grano. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. El Señor respondió: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Hasta ahí vamos a leer. No voy a leer todo el capítulo porque nos demoramos mucho leyendo, pero quiero que nos enfoquemos un poco en la historia de Gedeón. Quizá algún día usted ha escuchado hablar de Gedeón. Yo en algún momento anterior he enseñado sobre Gedeón, y lo que usted conoce de Gedeón es que aquel hombre un poco temeroso estaba escondiendo lo que había producido sus graneros, su campo, estaba escondiéndolo porque los madianitas venían y se llevaban todo. Y este hombre literalmente era un poco cobarde, estaba lleno de miedo, y el Señor se le presenta y lo primero que hace el Señor es decirle: mira, yo estoy con ustedes, voy a hacer cosas maravillosas. Y dice: ¿qué? Si tú eres el Señor, ¿cómo fue que pasó todo lo que pasó? Dios no está con nosotros. Él enseguida comienza a cuestionar. Y quiero que se ubique dentro del personaje de Gedeón, porque lo primero que este hombre hace es cuestionar. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? Es lo primero que hace. O sea, en realidad yo no creo que tú seas el Señor. Yo no creo que tú seas el Señor. Y quiero decirle que Gedeón se parece mucho a nosotros. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué dice que Gedeón se parece mucho a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque yo siento que Gedeón se parece mucho a mí. Y yo soy usted. Pero Gedeón, lo primero que hacemos es: ¿pero dónde estás? ¿Cómo es que tú dices que estás con nosotros y nos pasa todas estas cosas? ¿Cómo es que si tú dices que cuando llegamos a la iglesia tú vas a hacer cosas maravillosas y yo no estoy viendo todo lo maravilloso que tú dices que vas a hacer? ¿Sabes? Yo en algún momento he pensado así: Señor, tú me has hablado, me has dado palabra y esto, ¿y por qué no pasa? ¿Por qué? ¿Será que tú estás conmigo? Y este Gedeón comenzó todo esto y luego pasa a decir que él es el más insignificante de todo. Y yo quiero llevar esa historia como a una película. Entonces, escena 1, ahora sí ubiquémonos en la escena 1. Los israelitas están viviendo en temor por ser oprimidos por un pueblo invasor. En este pueblo invasor son los madianitas. Entre estos del pueblo de Israel está Gedeón y su tribu, y todos están escondiéndose. Ahora, Gedeón le dice a Dios: ¿por qué nos has abandonado? No tenemos Dios. Y Gedeón no fue capaz de identificar y ver que lo que les estaba ocurriendo era producto de ellos mismos.
Era ellos que se habían apartado de Dios. La época de los jueces en el pueblo de Israel tiene algo, una nota particular. Siempre, que yo lo mencionaba aquí en unas semanas atrás, siempre el pueblo se apartaba de Dios y era Dios quien daba la vuelta, ¿se acuerdan? Daba la vuelta a buscarlo. No era el pueblo, era Dios queriendo buscar al pueblo. Pero el pueblo otra vez se reconciliaba con Dios. Dios los libertaba del ejército opresor y luego pasaba un tiempo y otra vez. Y el ejemplo está en Gedeón. Ahí salen jueces como Gedeón, como Débora, como Sansón. Siempre Dios otra vez escogía a un juez que era un líder para libertar al pueblo. No era porque el pueblo se lo mereciera. Era que el pueblo se apartaba y Dios daba la vuelta y lo buscaba. Y en esta ocasión Dios dio la vuelta y escogió a Gedeón, pero no tan particular. Gedeón era un poco temeroso, se creía poca cosa. Gedeón, de hecho, en ese momento estaba escondiéndose. Cuando Dios lo busca, estaba escondiendo todo lo que producía porque tenía miedo que el otro se lo robase. Ahora, escena 2. Escena 2. Un llamado a la acción. Dios responde con un llamado a la acción. Bueno, Gedeón, yo estoy aquí. Lo que vamos a hacer es que tú vas a derrotar a los madianitas y a salvar a Israel. Mire, Dios llama a Gedeón y le dice esto. Le hace un llamado a la acción, un llamado a la guerra. Pero nota particular de esta escena es que Dios no escoge al más fuerte. No escoge al más capacitado. No escoge al que tiene las mejores o mayores habilidades de guerra. Escoge a Gedeón, que estaba ya escondiéndose. Escoge a Gedeón de la tribu de Manasés, que era la más pequeña de las 12 tribus. Escoge a Gedeón, que era el más insignificante de su familia. A ese llama y escoge. Y le dice estas palabras: Gedeón, tú vas a libertar al pueblo de Israel. Y le dice: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Ahora, yo había leído esto muchas veces y yo decía, pero ¿qué es lo que quiere decir? Ve tú con la fuerza que tienes. Y estudiando, yo decía, ve, hasta ahora entiendo, lo había leído muchas veces. ¿Sabe? Dios no le estaba diciendo, ve ahora, llénate de una super fuerza, un superpoder y derrota a los madianitas. Le está diciendo, ve tú con lo que tienes. ¿Qué tienes? Quizás Gedeón no tenía nada, porque era pequeño. Era el más insignificante dentro de su familia. Y a eso ahí es donde Dios se place glorificándose, para que la gente entienda que nuestra victoria no procede de un hombre, sino que procede de Dios. Dios escogió a Israel. ¿Por qué escogió a Israel? Como su pueblo, como el pueblo que sería su adquisición, su real tesoro y de donde vendría el Salvador. ¿Por qué escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a otra gran nación? ¿Por qué no vino de Egipto? Si lo trajéramos a Eloy, ¿por qué no vino de Estados Unidos? China, Rusia, que son potencias, franceses. ¿Por qué no vino de esas grandes naciones? Escoge a Israel, la más pequeñita de las naciones. Tan pequeñita era que no tenía una nación definida. Recuerde que hace 60 años fue que fue nombrada como a nivel, ¿cómo se dice? Internacional, como un país o un estado. Hasta hace 60 años. Porque no le querían ni siquiera dar el privilegio de llamarse país o estado. A esa nación Dios escoge. Mire, y esto es una nota particular. ¿Sabe por qué? Porque también lo escogió usted y me escogió a mí, que somos nadie. Se place escogiendo personas así. Y a veces nosotros creemos que para hacer la obra o para hacer la tarea necesitamos habilidades específicas. Yo necesito, yo creo que Dios me llamó para que predique a otros. No, pero yo primero tengo que prepararme y forjarme para poder hacer algo. No, aún con lo que tienes, Dios te puede usar.
Dios me dijo que me iba a bendecir de gran manera, pero yo necesitaría una super, hiper, mega bendición que me venga para yo entonces poder ver. No, mira, con lo que tú tienes, Dios puede bendecirte. Y mire lo que Jesús lo repite, o todo Dios lo hace y lo repite Jesús cuando está aquí en la tierra. Cuando estaba Jesús y había una gran necesidad de comida, estaba en el monte y necesitaban alimentar a los discípulos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos? Necesitaba alimentar a la multitud, perdón. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? Le dijo, ¿qué tienen en sus manos? ¿Qué tienen? Él no estaba diciendo, miren, necesito que vayan allá al supermercado, al supermercado, a Ara, Megatienda, etcétera, y traigan todo. No, a la Olímpica, no. Él le está diciendo, ¿qué tienen allí? Y los discípulos dicen, lo único que tenemos son 2 panes y 5 pececillos. No, 5 panes y 2 pececillos. Es lo único que tenemos. Y Jesús dijo, eso es suficiente. Porque no es lo que tú tienes, es lo que yo puedo hacer con lo poco que tú tienes. Y lo vemos en varias ocasiones. Cuando Eliseo se presenta delante de la viuda que tenía necesidad y estaba siendo perseguida y atosigada por una persona que iba a llevarse a sus hijos. Ella iba a tener que pagar con sus hijos. ¿Qué le dijo Eliseo a la viuda? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Ahora yo te pregunto, te hago esa pregunta hoy en esta parte de la escena de la película del juez. ¿Qué tienes tú? ¿Qué Dios te ha dado ya? Pastor, ¿sabe? Con lo que tú tengas es suficiente para que Dios se glorifique. Porque Dios dice, yo soy quien te envía. Tu victoria no es por la habilidad o la destreza que tú tienes. Es porque Dios está contigo. Es porque Dios te está enviando. Es porque Dios tiene un propósito. Amén. Ahora, escena 3. Dios le dice esto. ¿Y sabe qué hace Gedeón? Sale con dudas. Las dudas del juez. Y le dice, espérate. ¿Será que tú sí eres Dios? Bueno, si tú eres Dios, yo voy a pedirte que hagas algo así como... Yo le coloqué así un truco de magia, como estamos en la película. Pero él le dice, espérame ahí, yo voy a buscar una comida, voy a prepararte un altar. Pero note que todo esto no era producto de la devoción de Gedeón al ángel. Era producto de la duda. Entonces, si era producto de la duda, yo siempre vi como que Gedeón le hizo un altar de adoración a Dios. No. Porque, entre otras cosas, los estudiosos y personas que estudian la Biblia, Gedeón no tenía un buen corazón. No había algo especial en Gedeón como para brindarle un altar de adoración. Más bien Gedeón fue buscar a ver si Dios le respondía o si Dios hacía algo que le pudiese dar a entender a él que en realidad sí era Dios. Y yo lo llevo como le pide a Dios como un truco para ver si es Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Le concede la petición a Dios, a Gedeón. Y nosotros somos igual. Y comenzamos a pedir señales. ¿Sabe? A partir de esto, se levantó una teología dentro de la iglesia cristiana. Escúcheme bien. A partir de las dudas del juez, hay una teología en el mundo cristiano, hay que pedirle una señal y confirmación a Dios. Y esta señal y confirmación que pide Gedeón es producto de su duda y de su incapacidad de confiar en el Dios que le está diciendo. Entonces, no es lo correcto esto que está haciendo Gedeón. Ahora, yo no estoy regañándolos hoy, por favor. Esta enseñanza no es para regañar, es para entender el corazón de Gedeón y entender el corazón de Dios. Vamos a verlo. Ahora, escena 4. Dios ahora le pide o le da una misión, pone
esa misión de prueba a Gedeón. Vamos a ver, mi Gedeón. Y le dice, tú vas a ir a destruir el altar que tienen de Baal. Resulta que como el pueblo estaba pasando la mala, la situación, levantaron un altar a Baal. Los madianitas adoraban a Baal y ellos decidieron levantar un altar a Baal. En medio de su pueblo tenían un ídolo y tenían un altar, literalmente, se lo voy a decir de esta forma, un altar satánico en medio de su pueblo. Porque Baal representaba a Satanás. Y ellos estaban adorando a Satanás allí en medio de su pueblo. Y Dios le dice, antes de hacer lo que voy a hacer, tú vas a ir y destruir ese altar. Ahora, ¿por qué le pide eso? El verso anterior que acabamos de leer dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. O sea, soy yo el que voy a ganar, pero tú lo vas a hacer. Y le dice ahora, ve y destruye ese altar. ¿Qué hace Gedeón? Como Gedeón era escéptico, miedoso y cobarde, lo hace. ¿Pero sabe cómo lo hace? De noche, que nadie lo vea. Dice, yo tengo miedo que yo vaya a destruir el altar de los satánicos y entonces estos vengan y me tiren un conjuro y me destruyan. Y estos, no, yo voy de noche y lo hago. Pero como en todo pueblo siempre hay un chismoso, lo vieron. Y ¿sabe? Entonces cuando se levantaron en la mañana, la gente dijo, destruyeron el altar y se revolucionó el pueblo y comenzaron a buscar quién era. Y como había un chismoso, el chismoso terminó diciendo, fue Gedeón. Y todo el pueblo fue a casa de Gedeón a matar a Gedeón. No sé si se imagina ahora más miedo para Gedeón. Y era tanto el miedo que Gedeón no se defendió. ¿Sabe quién lo defendió? Su papá. ¿Sabe quién era su papá? Uno de los líderes que ponía el altar a Satán. Escuche bien, el papá de Gedeón era uno de los que levantaba el altar a Baal. Y este fue el que lo defendió. O sea, otro satánico defendiendo a Gedeón. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios quien lo envió. Porque la victoria es de Dios. Ve tú con la fuerza que tienes, Gedeón, porque soy yo quien te envía. Ahora, y cuando hablo de esta parte, yo quiero detenerme aquí un momentico y decirte y animarte que en nuestra vida cristiana te vas a enfrentar con muchas adversidades. Dentro de ellas puede ser que te toque enfrentarte a cosas de brujería, hechicería, a que te hicieron un trabajo sucio. Puede ser, y esto era lo que estaban haciendo estas personas. Yo quiero decirte que es Dios el que está contigo. Pastor, lo que pasa es que me lanzaron esto. Sí, pudo ser. Yo no estoy negando de la acción de Satanás para destruirte. La Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir. Y él va a buscar la manera de destruirte. Nadie niega esto. Pero Dios ha prometido, como le prometió a Gedeón, dice, soy yo quien te envía. Y Dios ha prometido a ti que Él está contigo. Él dijo, mira, no tienes que pelear con Satanás. ¿Sabías eso? Que Dios te dice que no pelees con Satanás. Te quiere tanto que Él sabe que Satanás tiene poder y no quiere que pelees con él. Solamente te pide algo. Resístelo. Y Él huirá de vosotros. Solamente eso. Entonces, vemos la iglesia hoy. No, yo vengo a pelear contra enemigos. Y voy a... Calma. Jesús dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando él vea que quien te envía es Dios, cuando él vea que lo que hay en ti es Jesús, el mismo que lo venció a él, entonces él va a tener que salir corriendo
y huir. Cuando dice la palabra huir, no sé si usted entiende huir, pero se lo voy a poner en el diccionario costeño. El ladrón, el ratero que robó y toda la comunidad salió a lincharlo. ¿Usted sabe lo que corre el ladrón? Bueno, ese es Satanás. Cuando tú le resistes y cuando él se da cuenta que lo que hay en ti es el mismo Jesús el que está en ti, él huye. Entonces nosotros tendemos a llenarnos de como superstición. Y yo no estoy negando, vuelvo a decirle, la injerencia de Satanás por tratar de dañarte. Él quiere atemorizarte, él quiere paralizarte, él quiere destruirte. Y por eso lo va a hacer. Y yo te quiero hoy decir de parte de Dios, resiste y él huirá de vosotros. Amén. Ahora, escena 4. Escena 4. Otra 5, perdón, ¿sí? Me perdí, sí, 5. Repetí el número. Este productor está mal. Otra señal. Esa es esa otra señal. Acaba de Gedeón ver cómo Dios lo defendió. Y ahora le dice, Señor, yo sé que la guerra, lo que tú me mandaste a hacer, el propósito de que tú me escogieras es que yo venciese a los madianitas. Solamente derroté, destruí el altar, pero todavía falta la gran victoria. Pero si tú en realidad quieres que yo gane, dame otra señal. Mire, otra señal. Y le pide otra señal más. Ahora le dice, yo quiero que como aquí en la noche cae un rocío, yo voy a poner un vellón de lana, una panola de lana. Yo voy a poner una panola y yo quiero que se moje todo menos mi panola. ¿Y sabe qué hace Dios? Le concede la petición a Gedeón. Y en aquella noche se mojó todo menos la panola. Y usted sabe que eso es algo sobrenatural. Porque si tú estás en la calle, y no sé si has estado una madrugada, por lo menos en mi caso, los carros amanecen mojaditos, y eso es un rocío que cae en la mañanita. El césped, la naturaleza, las flores, se alimentan de ese rocío de la mañana. Y el vellón no se mojó. Y Gedeón, yo imagino que se levantó y dice, ¡ay, si Dios está conmigo! Listo, Señor, va para esa. Yo voy a ir a dirigir a este pueblo. Pero ¿sabes qué, Señor? Antes de ir, dame otra señal. Y la señal ahora es inversamente proporcional a esta. O sea, el mismo caso en sentido contrario, así como la reina aquella que dijo así. Bueno, algo así. Ahora le dice, ¿sabes? Yo quiero ahora que en la noche con el rocío se moje la panola, pero lo que está alrededor no se moje. ¿Y sabe qué pasó? Dios se lo concedió. Pero sabe, ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú puedas creerle a Él, que puedas confiar que Él está contigo. Amén. Entonces, podríamos nosotros pensar y decir, ay, eso es bueno porque Gedeón está pidiendo confirmación y requete confirmación. El asunto aquí es cuándo Gedeón va a reaccionar y va a comenzar a confiar en Dios. ¿Qué tiene que pasar para que Gedeón confíe en Dios? Ahora yo te lo pregunto a ti. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que en realidad decidas confiar en Dios a ojos cerrados? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú decidas servirle completamente? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú puedas, por ejemplo, ahora que vamos a empezar la campaña, tomar la iniciativa de ser un facilitador y poder bendecir a otros? Porque Dios te ha llamado a que le sirvas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que puedas ver y confiar a ciegas en Dios y ver la victoria que Él preparó para ti? ¿Qué tiene que pasar? Ahora, nosotros somos igual a Gedeón. No podemos, eso no se trata de criticar a Gedeón o de decir este Gedeón es malo. No. Pero muchas veces buscamos lo mismo, estar convencidos. Y yo hablaba con alguien cercano a mí
Y a veces yo me siento como Gedeón porque le digo, ya yo no quiero que Dios me diga más nada. Le van a decir que Él me va, yo quiero ya es ver lo que está haciendo. Y entonces cuando llego a esos momentos, ya llego a pensar como que, ¿será que sí pasa? Y viene otra persona y viene la hermana Eva y dice, pastor, yo tengo una palabra de Dios para usted. Dios me dijo esto. Y a veces yo me pongo como oreja sorda. No quiero escuchar. Porque digo, si no se ha cumplido el otro. Pero somos así. Y si Dios dijo que estaba contigo, está contigo. No tienes que temer y estar probando a ver si Dios sí, sí, no, no. Ahora, el asunto es, en la escena 6, viene Gedeón y dice, bueno, está bien, ahora sí, después de 2 señales, ahora sí yo tengo que ir. ¿Y sabe qué hace Gedeón? Convoca un ejército de 30,000 hombres para ir a enfrentar a los madianitas. Dijo, ahora sí vamos a ganarle a los madianitas. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios le dice, no, Gedeón, yo te dije desde el momento en que te llamé, ve con la fuerza que tienes, no con la fuerza de un ejército de 30,000, sino con la que tienes. Con lo que tienes me basta, porque soy yo quien voy a ganar. Y le dice, vamos a hacer un expulgue. Y de 30,000, y usted si la ha leído, si no le digo que le lea, pasan a tener 300 hombres, incluido Gedeón, y con esos 300 era que se iban a enfrentar al ejército de Madián. ¿Usted se imagina eso? Y hay una forma en que los que se arrodillaran, etcétera, pero eso no lo vamos a profundizar eso. El asunto es que Dios elimina elimina, no los manda, sino que los manda para su casa. Váyanse a dormir. Yo nada más necesito 300, porque quien va a ganar soy yo. Solo 300. Ahora, usted no sé si se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Señor, si es fácil ganar con 30,000, ¿por qué lo pones tan difícil a ganar con 300? ¿Por qué, Señor, si es fácil ser próspero teniendo un trabajo que me produzca tanto, ¿por qué tú dices no trabajes y yo te voy a bendecir? ¿Por qué tú tienes que ponerla tan difícil, Dios? Y ese es Dios devolviéndole el favor a Gedeón. ¿Cuál favor? Así como Gedeón le pidió señal y señal y señal y señal. Ahora le dice, ahora vengo yo. Ahora tú vas, yo voy a probar que soy yo el que gano. Y le dice, ve con esos 300 y gana la victoria. ¿Usted se imagina ahora Gedeón? Ya no tenía excusa porque ya le había pedido señal y señal y señal al Señor y el Señor se la había concedido. Y ahora le dice, con esos 300, ve y derrótalos. ¿Y sabe qué hizo Gedeón? Le tocó. Pero mejor aún, y Dios se la pone más difícil y le dice, no es con armas que van a ir a pelear, pero Señor, ese ejército está armado, están ahí en aquel valle y vienen contra... Yo no necesito sus armas. Por eso David dijo al gigante Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti, ¿qué? Es Dios quien me envía. Y ¿sabe qué le dice Dios a Gedeón? Ármense de antorchas, trompetas, calderos, címbalos y rodeen a los madianitas y en cierta hora van a hacer todo el ruido que puedan. Eso es, yo se lo voy a decir, eso es loco. Pero eso fue lo que le pidió Dios. Eso puede ser ridículo. No comprendo, Señor. No comprendo. ¿Cómo yo le voy a ganar un ejército de hombres fuertes, fornidos, con experiencia en la guerra, con unas antorchas haciendo bullo con los calderos y sonando los calderos? ¿Cómo yo le voy a ganar?
No tiene sentido. No hay una lanza para traspasar. No, pero Gedeón ya no podía hacer el quite. Ya no le podía pedir otra señal más porque ya le habían concedido las otras señales. Y ¿sabe? Gedeón decide hacerlo. Y con esos 300 en la montaña y el ejército enemigo en el valle comienzan a hacer la mayor bulla que podían hacer con todo lo que tenían y las antorchas. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que los madianitas se dieron cuenta, y yo no sé qué fue la cámara 3D que Dios les puso en su visión, pero ellos vieron que venía un ejército de millones contra ellos. Y que la bulla que estaban haciendo ellos tenía efecto 3D aumentado, ¿cierto? Pero ellos escuchaban el estruendo de un gran ejército que venía contra ellos. Y dice la Biblia que se levantaron y comenzaron a gritar: nos atacan los de Israel, y se volvieron histéricos, locos, llenos de frenesí, salieron corriendo y con sus mismas armas ellos se mataban entre ellos mismos, no porque querían pelear, sino que en su huida se mataban. Y los que quedaron vivos, al ver a todos sus compañeros muertos, corrieron con más y con más desespero, tratando de salir de aquel lugar, de aquel valle donde ellos estaban. ¿Saben quién hizo eso? Dios. Dios lo hizo. Y Gedeón en la montaña observando seguro, diciendo: no fui yo. Ahora, quiero finalizar diciéndote que esta historia no se trata de la habilidad de Gedeón. Más bien se trata de las imperfecciones, dudas y falta de fe que tenía Gedeón. Pero también se trata de un Dios que, a pesar de las dudas, debilidades, fallas y falta de fe de Gedeón, Él cumpliría su propósito. Él cumpliría su propósito. Y sabe, yo quiero decirte que yo me siento como Gedeón y yo digo: ay, Dios. Entonces yo me puedo sentir tranquilo y seguro, porque a pesar de mis fallas, a pesar de mi temor, a pesar de mi falta de fe, tú cumplirás tu propósito en mí. Amén. Y yo te puedo decir lo mismo a ti ahora. Porque si te dije que nos parecíamos a Gedeón, y yo te quiero decir, ¿sabes? Dios no está en función de contabilizar tus fallas, tus pecados, tus debilidades. No, no le importa. Dios va a cumplir su propósito porque su gracia y su amor son mayores que tu debilidad. Amén. Pero tú necesitas conocer el propósito de Dios para tu vida. Enrutarte, encaminarte a ello. Y sabe, yo quiero con esto invitarte a que tú puedas tener una relación mayor con Dios y puedas conocer esos propósitos. Esa fue una de las habilidades que tuvo Gedeón, poder conocer que Dios quería utilizarlo a él para vencer a los madianitas. ¿Sabes? Esa es una oportunidad que tú tienes ahora con la campaña ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Conocer el propósito que Dios tiene con tu vida. Hay propósitos específicos, pero también quiero decirte que hay 5 grandes propósitos generales en la vida de todo ser humano. Y tú fuiste creado para esos 5 propósitos. Y en esta campaña vamos a aprender y conocer cuáles son esos 5 propósitos. Porque creo yo que en la medida que tú conoces esos propósitos, vas a caminar más efectivamente en ellos. En la medida que tú conoces esos propósitos y sabes a lo que Dios te llamó, también sabes que Dios te califica y te promueve para que puedas cumplirlos. Entonces, ahí es donde vemos, uno dice y critica: ay, mira, aquel hombre que era tan malo y mira, hoy está sirviéndole a Dios. ¿Sabe? Porque Dios no te va a descalificar. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Ahora, pastor, pero eso nada más le pasó a Sansón. Ya vamos a finalizar. A Gedeón, gracias. Pero vemos ejemplos bíblicos. A Sansón era igual. Pero había un propósito. Y Dios cumplió su propósito. Ahora, otro que me gusta, y los errores no lo descalificaron para que Dios cumpliera su propósito. Jacob. Desde que nació, dice la Biblia, desde que nació Jacob,
Le pusieron un nombre que era desagradable. Significa Jacob el timador, el engañador. Y desde que nació él era el engañador. Pero el error o la debilidad de aquel Jacob no era lo que iba a impedir que Dios cumpliera su propósito en él. Y lo llamó a él, que era el menor de un par de gemelos, lo llamó a él para que fuese el patriarca del pueblo de Israel. Lo llamó a él para por medio de él establecer la promesa de tener un pueblo con el pueblo de Israel. A ese Jacob. ¿Sabes? Yo no sé cuáles son tus debilidades, cuáles son tus errores, cuáles son aquellas fallas que te comienzan a taladrar en tu corazón y que no dejan tu conciencia tranquila. Pero yo quiero decirte que Dios está contigo, que Dios va a cumplir su propósito en ti. No es si te quieres afanar. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios quiere y tiene misericordia. Porque a veces nos afanamos. Yo me desespero por momentos, por muchos momentos. Me recuerdo este verso y digo: ay, es cuando tú quieras. ¿Sabes? Dios no te descalifica hoy. El Dios de toda gracia y de todo amor está contigo. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros y eres tú quien nos envías. Señor, estamos seguros en esta mañana que tú vas a cumplir tu propósito, que no somos un accidente, que tú eres nuestro creador y nuestro formador. Aún en el vientre de nuestra madre tú ya nos veías y nos planeaste, nos creaste con un propósito definido. Y tú lo vas a hacer. Puede que a veces no lo entendamos. Puede que a veces nada tiene sentido. Pero tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, Señor. Señor, a veces nos enfocamos en las circunstancias que atravesamos y que hoy las vivimos a causa de nuestra debilidad. Quizá perdí a mi esposa porque yo me equivoqué, y creo efectivamente que ahora a causa de eso Dios no podrá usarme o no podrá traer victoria y bendición a mi vida. Y yo quiero decirte que la gracia de Dios es mayor que tu falla o tu pecado. La gracia de Dios es mayor que tu falla, tu debilidad y tu pecado. Es que Dios está contigo. Señor, gracias. Gracias, Dios.